Muy bien. Hoy día nos toca el tema de comportamiento animal en pastoreo. Y si se cumplen los 45 minutos y no termino, vamos a seguir para finalizar este tema, por favor, ¿ya? Eh, el pastoreo basado en lo que es la relación entre el animal y la pradera es un proceso dinámico donde ambos interactúan eh, mutuamente y donde existe la defoliación, el pisoteo y las deyecciones animales que alteran algunas de las propiedades de la pradera, afectando su producción y su calidad, digamos. Nosotros tenemos que bajo el sistema de pastoreo, ¿cierto? Esta acción del animal que siempre está defoliando, en definitiva está afectando el crecimiento natural de una especie, de una especie. Entonces los cambios en la pradera modifican la disponibilidad de forraje y el comportamiento alimenticio de los animales que pastorean, afectando ¿qué cosa? Afectando el consumo de nutrientes y la productividad total del sistema. Entonces, veamos ahora el proceso del comportamiento del animal en pastoreo. Ahora sí. Veamos el pastoreo y la Chau. rumia. El animal cuando está en esta posición está habitualmente rumiando. Eso es lo que está haciendo, digamos, en esta posición. Y la rutina diaria de los animales en pastoreo alterna periodos de, primero, consumo, rumia y reposo. Y estos incluyen además la ingestión del agua, el aseo personal, el acicalamiento, porque también el animal intenta verse bien, ¿no es cierto? Y también interactúa socialmente con el resto de los animales. Está comprobado, digamos, que un animal puede interactuar bastante bien con 50 animales, reconoce bien 50 animales y funciona bien hasta con 100 animales, pero ya sobre 100 empiezan las interacciones sociales entre los animales, empieza a ser compleja. En condiciones normales, el animal ocupa su tiempo en 2/3 del día en pastoreo y rumia y 1/3 en las otras actividades que yo les he mencionado. Pues bien, la rutina de pastoreo tiende a seguir un patrón definido en función de las características del clima, la pradera y el manejo que se tiene del rebaño. Y eso significa que en el caso de las vacas lecheras realizan entre 4 a 6 ciclos de pastoreo diario en un tiempo de 7 a 10 horas. Y por lo tanto, en el proceso de pastoreo, las vacas van a tener la necesidad de caminar y la necesidad de consumir agua. Y normalmente una vaca visita entre 3 a 4 veces el bebedero durante el periodo de pastoreo y caminan 3 o más kilómetros buscando su alimento. Y eso es lo que uno tiene que tratar de reducir. Aquí las vacas se les trae el agua al potrero, por lo tanto el caminar para buscar agua es bastante poco, digamos. Bien, uno lo que tiene que considerar es que habitualmente los animales bovinos son de hábito crepuscular y tienen dos grandes tiempos de pastoreo intenso. Cercano al alba, es decir, en la mañana muy temprano, y en el crepúsculo en la tarde al anochecer. Realizan 1 a 3 ciclos de pastoreo de menor duración e intensidad, fundamentalmente hacia el final de la mañana, y uno de corta duración en torno de la medianoche, a veces 2. Pero lo que uno tiene que tener claro es que en realidad el animal está consumiendo en horarios en que habitualmente uno no los ve, que es muy temprano en la mañana y después en la tarde, cuando ya el personal se ha ido, ¿no es cierto?
y por lo tanto en vacas lecheras bajo un manejo de pastoreo rotativo, la primera comida intensa de la mañana se realiza después de la ordeña, y el pastoreo más intenso y prolongado ocurre después de la segunda ordeña al atardecer próximo al crepúsculo. Y eso tiene que ver con la franja diaria que uno va a dar a los animales, porque obviamente que hay una franja en la mañana y una franja en la tarde. Normalmente uno no comparte la misma franja entre la mañana y la tarde en un sistema de pastoreo de vacas lecheras, que son ordeñadas 2 veces en el día. ¿La hora de comida tiene relación con la estación del año? Bueno, analicemos eso. En primavera y verano, alrededor del 85% del pastoreo se realiza durante las horas de luz. En climas calurosos, el pastoreo se inicia temprano en la mañana, se inhibe en las horas de calor, esto sobre todo en los trópicos es muy marcado, y se recomienza al atardecer prolongándose hasta avanzada la noche. Uno siempre ve en la noche animales consumiendo pasto. El inicio del periodo de pastoreo tiende a ser sincronizado dentro de un piño debido a fenómenos muy claros sociales, digamos, la influencia ejercida sobre un grupo por los individuos más hambrientos es clara dentro de lo que son los grupos de pastoreo. El final de cada ciclo es menos sincronizado y depende ya de la capacidad de consumo, de factores fisiológicos y de la regulación de la saciedad en cada animal. Siempre los animales son animales de costumbre, se acostumbran a seguir un grupo, tienen líderes, en los rebaños existen siempre líderes o grupos que lideran el sistema, que son los más hambrientos, los más ávidos de consumo, y por lo tanto los animales normalmente tienden a seguirlos, el resto de los animales tienden a seguirlos. Bien, la rumia consiste en una sucesión de ciclos regulares de masticación, ¿no es cierto?, por 45 a 50 segundos, de un bolo que está contenido, ustedes saben, rumen, retículo, omason y abomason, entre el retículo, en el retículo ruminal, ahí es donde está el bolo, ¿no es cierto? Y este proceso es interrumpido por periodos cortos de 4 a 7 segundos de inactividad masticatoria. Para el tragado del mismo y la aspiración por el esófago hacia la boca del bolo siguiente. Entonces y eso se denomina, eso es la regurgitación. Esto es una cosa normal del animal y normalmente lo hace echado, indudablemente. Ahí el animal está rumiando. Junto con la regurgitación se produce el tragado de los líquidos y de las partículas finas regurgitadas del bolo, y luego se procede a la masticación y la resalivación del material sólido, y lo que es más fibroso y lo que está retenido en la boca, y se finaliza con el tragado al bolo completo masticado. Ahí las vacas, cuando están así, quiere decir que realmente han consumido lo suficiente, han saciado su necesidad de consumo de forraje, de alimento, y por lo tanto están en proceso de rumia. Y el resto, siempre hay un grupo que se demora más, porque las que están echadas son las más ávidas de consumo. Ahora, como la mandíbula inferior es más estrecha que la superior, la masticación solo se realiza con los molares de un lado. Y eso uno lo ve porque el animal va moviendo la mandíbula a través de movimientos semicirculares que van facilitando la trituración. Y durante la masticación efectuada por la rumia, alrededor de un 70-85% de las partículas grandes son trituradas, facilitando su digestión en el retículo rumen y posteriormente abandono del mismo, hacia el omason y el abomason. La rumia se inicia 5 a 15 minutos después del pastoreo, ¿no es cierto? Tiene una duración de 35 a 45 minutos, como ya dijimos, ocupa 6 a 8 horas diarias, se realiza entre 8 y 12 periodos repartidos a lo largo de la jornada, y se desarrolla mayoritariamente en la noche y con los animales echados, lo que hemos mencionado anteriormente. Bien,
Ahora veamos el comportamiento de colecta y selección del forraje. El animal, nosotros tenemos que considerar que el animal tenemos que obligarlo a consumir y tenemos que obligarlo a consumir lo que uno quiere que los animales consuman, ¿no es cierto? Pero no siendo así, la búsqueda, selección y cosecha constituye una actividad prioritaria para el rumiante en pastoreo. Dependiendo de la especie, la recolección se realiza mediante un conjunto de movimientos de cabeza, mandíbula, lengua, labio para introducir el alimento en la boca y seccionarlo, ¿no es cierto? Y los bovinos tienen labios gruesos, rígidos y bastante poco móviles, por lo que intervienen poco en la prensión del pasto, digamos, los labios no son importantes en la prensión del pasto, el reemplazo utiliza la lengua, es la lengua el órgano prensil, y la lengua emerge de la boca, rodea una pequeña porción de pasto o bocado y lo introduce en el hocico, donde lo va a sujetar entre el cojinete dentario y los incisos inferiores para colocarlo mediante un movimiento de la cabeza ahí y va a empezar a triturarlo, a la trituración. Entonces, esto ya nos hace observar la diferencia que tienen con los caballos o con las ovejas, ¿no es cierto?, el consumo de un bovino, Bien, los bocados colectados son movidos en la boca para su masticación, se mezclan con la saliva, que se denomina insalivación, y formación del bolo alimenticio antes de ser deglutido, ¿no es cierto? La necesidad de masticación en la boca previo a la deglución aumenta en la medida que los bocados colectados son de mayor tamaño y el material es más fibroso y tosco. Por lo tanto, aquí otro punto interesante del comportamiento y sobre los gastos energéticos es que indudablemente que el animal va a gastar más energía y va a producir más metano cuando está consumiendo un material tosco y fibroso. El pastoreo selectivo. Veamos el pastoreo selectivo. Los bovinos en pastoreo siempre van a mostrar preferencias. Los animales, todos los animales tienen preferencias definidas por determinados elementos de la pradera y discriminan entre la planta completa y partes de los órganos de una planta, ¿no es cierto? Y estas preferencias están influenciadas por algo que es muy importante para el manejo de pastoreo, que son el aprendizaje, es decir, las experiencias alimenticias previas que existen. El grado de ayuno o de hambre que tienen, si están hambrientos los animales. La palatabilidad es un elemento relativo, ¿no es cierto?, a esto, y las deficiencias nutricionales específicas. Por ejemplo, hay animales que necesitan ciertos minerales y que en realidad teniendo pasto verde en estado vegetativo, gustan de comer cortezas, sobre todo las cortezas de los árboles, y por eso son tan dañinos los animales en pastoreo cuando hay árboles, porque le generan un cierto anillado y muerte porque se comen justamente donde está el xilema y el floema, buscando ciertos nutrientes y específicamente ciertos minerales. La dieta seleccionada por el animal en pastoreo normalmente contiene una proporción más alta de los elementos preferidos y es de mejor calidad que aquella proveniente de una muestra global de la pradera. Entonces los animales utilizan los sentidos como la vista, olfato, el gusto, el tacto, para distinguir y discriminar en la vegetación. Las vacas son poco hábiles para seleccionar su forraje debido a las limitaciones morfológicas del hocico, ¿no es cierto?, y a la técnica de aprehensión a través de la lengua. Por lo tanto, la oportunidad de selección está determinada por la proporción relativa de las especies o de sus componentes morfológicos, así como su distribución en el perfil, es decir, de arriba hacia abajo en la planta, digamos. Cuando los elementos preferidos son poco accesibles o están muy mezclados, se reduce esta probabilidad
que puedan ser efectivamente cosechados de forma preferencial. Y eso es lo que hace el pastoreo restrictivo, ¿no es cierto? El pastoreo a través del uso de cercos eléctricos en franjas diarias hace que se reduzca la preferencia, y eso es lo que uno espera que se produzca. Los animales siempre van a preferir consumir praderas con una proporción importante de trébol, a las que contienen gramíneas, y rechazan el pasto maduro y los sectores bosteados y orinados, ¿no es cierto? Y el grado de selección también es afectado por la cantidad de pradera asignada, ya que esta condiciona la disponibilidad y la severidad con que se va a desarrollar un pastoreo. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan el consumo de la pradera en pastoreo? Bueno, el comportamiento ingestivo, los efectos de la estructura de la pradera, es decir, la arquitectura que tiene la pradera, si es achaparrada o de crecimiento erecto, la variación de la frecuencia del bocado, es decir, el tamaño del bocado específicamente, la oferta de la pradera, las características nutricionales que tiene, y por supuesto el tipo de animal. Entonces la pradera pastoreada en estado tierno y plena hoja es un alimento de buena calidad, digestible y consumible por los animales. En la estación de pastoreo es esperable que el consumo base materia seca no supere indudablemente el 2,5% del peso vivo en las vacas y el 2,3% en los animales de carne. Por lo tanto, el comportamiento digestivo, ¿cómo yo lo puedo conocer? Bueno, a través de las fístulas que ustedes están observando ahí, y que son fístulas que permiten, ya sea ruminales o reticulares o esofágicas, permiten ver efectivamente la calidad y la ingestión real que hace cada uno de los animales en pastoreo. Bien, la producción de los bovinos en pastoreo está determinada principalmente, digamos, por la ingestión de nutrientes, la que depende de la cantidad y la calidad del forraje, y el consumo es regulado por un mecanismo de control fisiológico vinculado esencialmente a la capacidad de ingestión y a las limitaciones impuestas por las características químicas y físicas de cada alimento. Entonces el consumo diario está determinado por el tiempo y la velocidad de consumo. Ese es el consumo diario en pastoreo. Y la velocidad por el peso del bocado y la frecuencia de bocado, es decir, cuántas veces se inclina a comer la vaca. Y por lo tanto, el tiempo de pastoreo es función de estos tres componentes. Esa es la estructura de la pradera. Esta es una estructura fantástica, digamos, la fotografía es una buena fotografía de mostrar lo que es una muy buena calidad de pradera combinada con algunas espigas, ¿no es cierto?, que le da una cierta fibrosidad. La facilidad de cosecha está determinada por la velocidad con que puede ingerir los animales, los alimentos del animal, y la velocidad de consumo es regulada por el peso del bocado, ¿no es cierto?, que el animal puede cosechar durante el pastoreo. Entonces, dimensión y peso es lo que tiene que uno considerar en el peso del bocado, porque da el volumen y la densidad. Entonces, el peso es el factor más sensible a las variaciones en la estructura. ¿Por qué? Porque hay cambios a nivel de la altura. Si ustedes ven, digamos aquí, en la medida que va bajando, va cambiando la arquitectura de la planta, y lo más denso está en el medio, no está ni arriba ni abajo. ¿Ah? Y la densidad, la composición y el contenido de materia seca. Entonces, la frecuencia de bocado y el tiempo de pastoreo tienden a ser mecanismos absolutamente compensatorios, que solo permitirían al animal mantener su nivel de consumo ante disminuciones moderadas del peso. Disminuye el peso, entonces come más, entonces hay más frecuencia de bocado. Y la altura de la pradera, en praderas con plenas hojas, el peso de los bocados aumenta proporcionalmente con la altura del pasto. Praderas con hojas más altas permiten realizar un pastoreo un poco más profundo, a la vez que siempre van a posibilitar colectar una mayor superficie
con la lengua en cada uno de los bocados recogidos. Los bovinos, entonces, en pastoreo rotativo consumen la pradera a través de la defoliación de estratos u horizontes sucesivos. Es decir, los animales pueden colectar grandes bocados en el primer horizonte pleno de hojas, y en una defoliación progresiva la proporción de hojas y el tamaño y peso va disminuyendo a medida que el animal accede a horizontes inferiores. Es decir, el horizonte superior, el tercio superior, es el que tiene la mayor el mayor tamaño del bocado. La profundidad de cada horizonte o profundidad tiende a ser de bocado, ¿no es cierto? Tiende a ser una proporción constante de la altura cercana al 35%. Es decir, siempre está comiendo el 35% del animal. Toma un bocado, consume el 35%. Después toma otro bocado, otro 35% del bocado que quedó, de la parte que quedó. Entonces, en realidad, los animales, los bovinos en pastoreo, a diferencia del caballo y de las ovejas, pastorean con dificultad bajo los 4 centímetros y detienen su consumo ya a los 2 centímetros, dejando un residuo no pastoreable. Ahora, esto que estoy diciendo es bajo una condición normal, porque si ustedes analizan en una condición, por ejemplo, de una cordillera, de un cerro, de una pastizal en un cerro voy a poner de Santiago, en el Cajón del Maipo, donde prácticamente no hay pradera, pero hay bovinos y bovinos de leche consumiendo. Bueno, el animal es capaz con el hocico de movilizar piedras para sacar a alturas inferiores a los 2 centímetros pasto. Entonces, esto es relativo al lugar donde uno se encuentra, es lo que quiero decir. En este lugar, obviamente que hay un tremendo residuo y una tremenda disponibilidad, por lo tanto, eso, lo que dije anteriormente, no aplica bajo ninguna perspectiva, digamos. La densidad del horizonte pastoreado, digamos. El peso de los bocados cosechados es el producto del volumen y la densidad, ¿no es cierto? Alta densidad de hoja en los horizontes o en los estratos superiores es clave para que el animal obtenga un bocado pesado y se incline menos a comer, digamos. Por ejemplo, esto que ustedes ven aquí, esto es mucha calidad, pero su densidad es muy mala, porque en realidad no tiene hojas, lo que tiene es más tallos. Es más tallos. Claro, hay una flor de trébol, hay una hojita de trébol, pero la densidad, el animal va a comer muy poco cuando lo tome con la lengua este bocado. La densidad de los horizontes pastoreados aumenta con la población de macoyos por unidad de superficie y la proporción de trébol, ¿no es cierto? Praderas dominadas por gramíneas, la densidad aumenta hacia la base de la vegetación, pero no en la base, sino que en el tercio medio es donde encuentra uno la mayor densidad del bocado. La composición morfológica de la vegetación, es decir, la proporción de hojas, tallos, espiga y material muerto de la pradera, influye directamente sobre el bocado, y a mayor proporción de hojas verdes, la aprehensión del pasto se facilita e incrementa el tamaño y peso del bocado. Y la velocidad de ingestión aumenta y el consumo diario de forraje aumenta teniendo ese tipo de densidad. Ahora, la presencia de tallos reproductivos, espigas y material muerto constituye indudablemente una barrera a la defoliación y dificulta bastante, digamos, la penetración hacia el hocico en el perfil y la toma de los bocados, ¿no? Su incremento en la pradera va a reducir la velocidad de ingestión y el consumo en pastoreo. Esto, indudablemente, que dificulta, digamos, el consumo. Ahora, ¿qué es lo que uno hace, digamos, en este caso? En este caso, esta pradera no es un pastizal que uno le esté entregando al ganado bovino de leche, sino que esto se lo está entregando a un bovino de carne, y el bovino de carne uno le exige, en contra de la ganancia de peso, o en mejora de la fibra, consumir todo ese residuo que hay ahí. Bien, la variación de la frecuencia del bocado. La frecuencia de bocado, más que un mecanismo compensatorio de los cambios en la velocidad de consumo, es una consecuencia directa del tamaño y del peso del bocado.
La frecuencia disminuye en la medida que el animal cosecha un bocado más pesado y el tiempo de pastoreo tiende a variar en sentido inverso al peso del bocado. Y por lo tanto, praderas densas, en realidad la frecuencia de bocado va a ser menor. Praderas altas, que permiten bocados pesados y velocidades de consumo elevadas, el tiempo de pastoreo va a ser menor que lo que yo les mencioné, y va a ser inverso en el caso de que las praderas sean más bajas, más pequeñas. Y aquí hay una cosa importante, porque en realidad uno lo que tiene que lograr, y esto va directamente con el establecimiento de una pastura y la longevidad de la pastura. Pasturas, por ejemplo, establecidas en línea, no al voleo, por las razones que ustedes ya conocen, les cuesta mucho llegar a una densidad de macollos alta en el pastizal. Entonces, ¿qué pasa? Que en los primeros 3 años la densidad, los números de macollos por metro cuadrado, no supera los 8.000 macollos por metro cuadrado. Pero pasado el tiempo, pasado el quinto, sexto año, ya va ocurriendo la ocupación del espacio de la entilera y por lo tanto el número de macollos por metro cuadrado puede llegar a 10.000, 12.000, 15.000. Ahora, cuando uno siembra al voleo, esos 15.000 macollos por metro cuadrado los alcanza rápidamente, los alcanza en el tercer año con facilidad. Pero solo si usted ha practicado el pastoreo infrecuente intenso, que ha promovido con eso la formación de macollo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué digo esto? Porque eso está directamente relacionado con el peso del bocado y con el tamaño del bocado que consume el animal y con el tiempo de pastoreo. Porque praderas más densas tienen menos tiempo de pastoreo y tienen más eficiencia de uso y mayor velocidad de consumo de lo que requiere diariamente el animal. Y las praderas más cortas incrementan el tiempo de pastoreo y la frecuencia de bocado y resultan insuficientes para compensar, ¿no es cierto?, la caída en la velocidad de digestión. Y por lo tanto, el consumo diario disminuye y ya las excesivamente cortas parecen desmotivar a los animales a pastorear y tanto el peso del bocado como el tiempo decaen simultáneamente. Bueno, esta pradera que ustedes están observando ahí es una pradera que en realidad no es de pradera, no es una pastura permanente, sino que es una pastura de rotación, donde uno podría decir que aquí va a aumentar la producción de leche porque hay mayor calidad, y uno cree que tiene mucho forraje, pero no es así. Si ustedes comparan al mismo estado fenológico de las plantas, una pradera de rotación, un pastizal de rotación con un pastizal permanente de vallica, por ejemplo una vallica híbrida, una vallica perenne, la leche va a aumentar en la vallica perenne, en el global, quizás en el día no, pero en el global va a aumentar. ¿Por qué? Porque las vacas en cada uno de sus bocados están comiendo más materia seca que en la vallica de rotación. Entonces es mucha bulla y pocas nueces. Eso es lo que sucede, hay que tener mucho cuidado con eso. Oferta de la pradera. La cantidad de pradera ofrecida por animal tiene un efecto determinante sobre el consumo. Ofertas diarias de materia seca equivalente al 5 o 6% del peso vivo del animal permiten conciliar un consumo suficiente con una eficiencia de pastoreo adecuado. ¿Y cuál es, veamos el efecto ahora de las características nutricionales de la pradera? El alto contenido de agua en estado vegetativo es uno de los factores que restringe el consumo en pastoreo. Y eso limita la cantidad de materia seca que recoge en cada bocado. Y eso fue lo que yo les traté de decir anteriormente. ¿Por qué? Porque una pradera, al mismo estado fenológico, no al mismo contenido de materia seca, sino que al mismo estado fenológico, una pradera de rotación tiene 2 o 3 puntos menos de materia seca que una pradera permanente. Normalmente las praderas de rotación en estados vegetativos tienen entre 10 y 12% de materia seca, en cambio una pradera permanente tiene entre 12 y 15%. Y eso son muchos kilos de materia seca menos que come el animal y por lo tanto menos nutrientes y por lo tanto más agua en el caso de las praderas de rotación y por lo tanto este es el contenido importante. Y esta es la base de la segunda prueba que les voy a enviar hoy,
que es la base de decir, bueno, vamos a ustedes, la prueba va a ser muy simple, va a ser muy simple, y en realidad es calcular la franja diaria basado en el consumo de un grupo de animales que yo les voy a decir en un lugar determinado. El estado de madurez y contenido de fibra del forraje. En praderas en fase reproductiva y forrajes maduros, el contenido de fibra pasa a ser una limitante nutricional, ¿no es cierto? El incremento de la fibra y el descenso de la digestibilidad aumenta el tiempo de retención. ¿En dónde? En el rumen, afectando el consumo, porque hay un tema de volumen, ¿no es cierto? Y la disminución del consumo con el avance de la madurez es más importante, por ejemplo, en forrajes que son que disminuyen su digestibilidad rápidamente, como el pastobillo, el bromo, la festoca. El contenido de proteína disminuye con la madurez de las plantas y en praderas poco fertilizadas con nitrógeno, obviamente. Y niveles muy bajos de proteína limitan la digestión microbiana en el rumen y reducen el consumo y cambian la microbiología a nivel ruminal. Bien, ahora veamos en qué influyen las características del animal en el comportamiento de los animales en pastoreo. El tamaño, el peso, el estado fisiológico y el nivel de producción condicionan los requerimientos de ¿qué? De energía, la capacidad de cosecha y el procesamiento digestivo del alimento. El conjunto de esto define la capacidad de ingestión de los animales. En animales adultos, el aumento del peso está relacionado con el incremento de los requerimientos de mantención y del tamaño del tracto digestivo. En promedio, el consumo de pastoreo aumenta entre 1 y 1,5 kilos de materia seca por 100 kilos de peso vivo adicionales que tiene un animal. Entonces, el incremento del consumo es el resultado del aumento del peso de los bocados colectados por los animales de mayor tamaño, con hocico más grande y por ende una velocidad de digestión mayor. ¿Qué pasa con el estado fisiológico? Las vacas de lactancia comen entre 40 y 50% más que las vacas secas. El consumo de praderas por vacas en lactancia aumenta con el nivel de producción de leche en 0,26 kilos de materia seca por kilo adicional de leche corregida al 4%. Es decir, ¿qué es lo que pasa? El incremento del consumo de las vacas lactantes o de mayor producción se logra mediante dos mecanismos simultáneos: una mayor velocidad de consumo y un aumento del tiempo de pastoreo. Eso es fundamental. Veamos ahora un resumen de los rasgos promedios de consumo y comportamiento ingestivo de una vaca lechera. ¿Cuál es el consumo diario de una vaca lechera? Bueno, dependiendo del peso, indudablemente que ustedes lo saben, pero va desde 12 a 18 kilos de materia seca por vaca al día. ¿Cuáles son el tiempo en que pastorea? 7 a 10 horas. En que hace rumia, ya lo dijimos, 6 a 9 horas. ¿Cuál es la velocidad de consumo? Es decir, los kilos de materia seca por hora, entre 1 y 2,5 kilos. Y recuerden que tienen que incluir el agua ahí, ¿no es cierto? Por eso es 1 a 2,5 kilos de materia seca. El peso en gramos de cada uno de los bocados, 0,3 a 1,2. La frecuencia, es la frecuencia de bocado, las veces que se tiene que inclinar la vaca a agachar para coger el alimento, entre 40 a 60 por minuto, y por lo tanto el total de bocados por día son entre 20 y 35.000 bocados diarios. Y eso significa que si tiene 20 o tiene 35.000, hay un tremendo rango de diferencia en el gasto energético de la vaca. Ahora, todo esto antiguamente se hacía observando a la vaca y anotando los eventos. Hoy día tenemos todos los sensores. A través de sensores estos datos se han ido observando con mayor facilidad y se puede dar los sensores que están tanto en el hocico, en el rumen, en las patas, en el movimiento, en los sensores de movimiento de los animales,
que están puestos en los animales permiten calcular con mayor efectividad cada uno de estos parámetros y esto se hace habitualmente para cada alimento, para cada tipo de alimento. Bien, veamos el efecto del pisoteo sobre las praderas en pastoreo. Además de la defoliación, el proceso del pastoreo incluye, obviamente, el pisoteo, porque tiene que caminar para comer, las deposiciones y la dispersión de semillas, y todos factores que alteran, ¿no es cierto?, el suelo, la pradera y, por supuesto, el comportamiento de los animales que la consumen. ¿Qué influencia tiene el pisoteo sobre el suelo? Bueno, y la vegetación, estos dependen de varios factores. Primero, obviamente la carga animal, la mayor carga animal va a haber mayor pisoteo. El clima, el tipo de suelo y el clima son muy relevantes porque suelos blandos y con climas lluviosos son complejos. La topografía y las características de la pradera. El daño principal causado por el pisoteo intenso y prolongado es la compactación. Y por eso, a veces uno piensa que las praderas y las pasturas podrían durar eternamente, pero tiene que uno pensar de que se va reduciendo la porosidad y por eso va dificultando la infiltración del agua, la circulación de aire y el crecimiento de la raíz. Y eso en un suelo como un trumado, un andisol, que uno dice esponjoso, qué sé yo, va ocurriendo increíblemente el proceso de compactación. En suelos con pendiente pronunciada, la compactación favorece el escurrimiento superficial durante los periodos de lluvia y causa la erosión, pero no solamente la erosión del suelo, sino que causa la erosión de fertilidad, de los nutrientes. El contenido de humedad del suelo. El riesgo de deterioro aumenta cuando el suelo está húmedo durante el pastoreo. El suelo es mucho menos resistente a la compresión por peso y se deforma con mucha facilidad. Entonces, la presión de la pezuña en suelo húmedo puede provocar daño físico directo a las plantas, destruyendo los macollos, puntos de crecimiento, incluso las raíces que están expuestas, por ejemplo, las raíces de las leguminosas como el trébol. Bien, ahora veamos